Quedan dos mensajes, hoy ya estamos en el penúltimo. Y quiero que usted se pregunte, si usted lleva 5, 10, 30 años en el Evangelio, piense, ¿qué le ha enseñado a usted su tiempo en la fe? ¿Qué le ha enseñado? ¿Qué le ha dicho? ¿Cuáles son sus meditaciones o sus conclusiones? Quizá usted, hermano, ha llegado a la conclusión de que Dios es bueno, posiblemente ha llegado a la conclusión que Dios es misericordioso, que la vida de fe vale la pena y muchas de estas cosas. Sin embargo, vea una de las conclusiones que tuvo el salmista respecto a su fe, respecto a Dios, en el Salmo 119, pero el versículo 152. Veremos del 145 al 160, pero vea el versículo 152, dice: hace ya mucho tiempo que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Lo que dice el salmista es lo siguiente: hace mucho tiempo que yo ya sé, Señor, de tu palabra, conozco lo que tu palabra nos dice, conozco lo que ahí está, pero Señor, yo sé algo de todo eso, y es que tu palabra, tú la cumples, tú la sostienes y ella permanece. Ella es inerrante, ella es infalible, y siempre que la he obedecido he encontrado el bien. ¿Alguna vez, hermano, usted ha tenido como un datazo, así de un restaurante que usted fue a comer y lo encontró tan rico que usted dice, no, tremendo, una joya? O usted encuentra un buen lugar para vacacionar, un lugar que le gustó y usted tiene ahí un datazo. A veces esas cosas, hermano, uno quiere compartirla con gente como la más cercana. Cualquier de estas cosas a veces nos hacen a nosotros sentir que tenemos algo valioso en nuestras manos, aunque no sea nuestro, obviamente. ¿Qué pasa cuando uno tiene ese tipo de contacto, ese tipo de datos? Uno visita regularmente, uno también lo comparte a otros, pero también uno lo desea. Y es, hermano, la conclusión del salmista es: yo sé, Señor, que tu palabra es tan real, yo sé, Señor, que tu palabra es tan correcta, que tu palabra es tan buena, es tan necesaria, Señor, que yo deseo poder estar ahí. Yo deseo poder conocer tu palabra, yo deseo poder llenarme de ella. Hermano, la confianza al Señor, la confianza a Él, se ve más, hermano, en la obediencia que tenemos a este libro y a las cosas que ahí nos dicen, que en la frase que yo pudiera repetir contablemente de confío en el Señor y su palabra. Porque se demuestra, es tangible, hermano, es visible para otros. Por eso, hermano, hoy día vamos a ver cómo la palabra, o cómo la Biblia, como la voz del Señor para el salmista es su mayor deseo. Ve ahí conmigo los versículos 145 en adelante. Dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Ve aquí al salmista, habla de clamar, cómo él se anticipó al alba, sus ojos en la vigilia de la noche, y usted puede ver que él tenía un deseo profundo por la palabra del Señor. Tenía un deseo por Dios, tenía un deseo de conocer a Dios y por eso oraba tanto. En una oportunidad, un predicador bautista llamado Juan Bunyan o John Bunyan dice: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin un corazón. Porque la devoción a Dios, hermanos, se ve en un corazón entregado, en un corazón sensible, en un corazón que enciende su pasión cada vez que ora al Señor. Aquí el salmista obviamente dice clamé y luego dice guardaré tus estatutos. Y esa palabra para guardaré es como la idea para que yo los guarde en mi caminar, para que yo los ponga por obra.
La oración en esta parte, hermano, va y contiene dos elementos que son muy importantes de ver. El primero de ellos es cultivar, hermano, una actitud constante de oración. Porque si usted se da cuenta, en el versículo 147 dice, me anticipé al alba, y en el 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Y esto es, hermano, como si él hubiera estado desde la puesta del sol hasta las 10 de la noche, luego desde las 2 de la mañana hasta el amanecer, casi un periodo de 4 horas en el mismo día, donde él estaba concentrado en la oración. Y a veces nosotros oramos al día 5 minutos, 10 minutos, porque no tenemos un suficiente deseo. No diga que sea inexistente, por supuesto. Tiene deseo, hermano, de hablar con el Señor. Tiene deseo de comunicarse con ese Dios. Tiene deseo de escuchar lo que ese Dios tiene para decirle. Por eso está acá, hermano. Pero el desafío es tener un deseo fervoroso por el Señor. En 1 Tesalonicenses 5:17 encontramos un versículo con 3 palabras sencillas, poderosas y prácticas, las cuales dicen, orad sin cesar. Obviamente eso no significa, hermano, estar arrodillado todo el día, hermano, simplemente orando, pero tampoco significa, hermano, estar todo el día murmurando frases hacia el Señor. Significa que nada se interponga entre Dios y usted. Que si usted, hermano, siente la necesidad de orar, que no haya nada específicamente que se interponga en hacerlo. Que usted vaya y lo haga. Eso es orar sin cesar. Que nada, hermano, esté poniendo tropiezo en su relación con Dios. Pero un segundo elemento, hermano, importante de la comunicación con Dios es la palabra. Porque si usted, hermano, no conoce la palabra de Dios, usted no está conociendo verdaderamente a Dios. Porque mucha gente, hermano, hoy en día dice que conoce a Dios, que sabe cosas de Dios. Pero mucha gente tiene una idea equivocada de Dios. No lo ha buscado en su palabra. No lo ha buscado en la descripción misma que Dios hace de él. ¿Cómo pudiéramos conocer a ese Dios si no conocemos el testamento que Él nos dejó para conocerle? Es imposible. Cada versículo, hermano, en esta sección prioriza la escritura, la devoción a la palabra. Y nuestras vidas, hermanos, deben estar equilibradas entre la oración y la lectura de la Biblia. Entre que usted escucha al Señor y también que usted habla al Señor. Porque quizás, hermano, usted dice, yo oro mucho, pero leo poco la Biblia. Eso está bien, hermano, que usted ore mucho. Pero no está del todo bien, porque necesita leer la Escritura. Porque si usted, hermano, por ejemplo, tiene mucha oración, significa que tiene mucha luz, por decirlo así. Pero si tiene poca Biblia, hay poco calor. Es como un sol de invierno. Cuando aparece el sol y todos decimos, mira, ahí está. Pero no lo siento, no veo como el sol me da calor. Saca la ropa y está todo el día, parece que está más mojada después. ¿Sabe que, hermano? Cuando nosotros tenemos mucha oración y poca palabra, la oración no tiene sustancia real. No tiene una sustancia en la escritura, hermano, como debería tenerla. Porque como dice Santiago 4, quizás usted va a orar muchas cosas, pero no va a orar bien, hermano. La Biblia nos enseña a orar. La Biblia nos enseña, hermano, a dirigir nuestras oraciones. Tampoco solamente debe tener Biblia sin oración. Eso resultará en un celo como tenían los judíos, pero un celo equivocado. Por eso, hermano, nosotros necesitamos entender tanto la palabra como entender lo importante de la oración. Necesitamos orar. De hecho, hermano, sucedió en Hechos 6 que los líderes de la iglesia pidieron, hermano, que hermanos estuviesen sirviendo para ellos en Hechos 6, dedicarse a la oración y el estudio de la palabra. Fíjese en Hechos 6, el versículo 4, dice, y nosotros, hablando de los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque ellos debían demostrar que eso es prioritario en la vida de una persona. Es prioritario en la vida de un cristiano, la oración y la palabra. Cuando usted medita en la palabra, Dios le está hablando, pero cuando ora, usted habla al Padre, hermano. Necesita instrucción e intercesión si quiere ser un hijo de Dios equilibrado. Instrucción para poner en práctica la palabra del Señor, escuchar lo que Dios dice. Pero también intercesión, la cual ante el Padre se hace. Este versículo combina mucho.
el amor que debe tener una persona por Dios. Porque hermano, si amamos al Señor, dice en Juan 14:15 el Señor mismo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos al Señor, si no estamos, hermano, poniendo por obra lo que Él nos ha dicho, hermano. Muy a menudo, muy seguido, nosotros creemos que la oración es, hermano, como una salida de emergencia. Como, uy, me pasó algo y ahora necesito orar. Tengo una enfermedad o un mal resultado. Y empezamos a orar. A veces esas circunstancias nos ayudan a ver que no hemos estado orando como deberíamos. Que no hemos estado buscando al Señor como deberíamos. Y que simplemente vemos al Señor como un ayudador que Él promete serlo, como alguien que no me va a desamparar que promete serlo, que alguien que no me va a dejar que también promete serlo, pero no es solamente en los momentos de enfermedad, es que el Señor no me va a dejar, sino en toda mi vida. El Señor ha prometido eso. Por eso decir que amamos al Señor, pero pensar y orar solamente para recibir cosas de Él no es verdadera fe. Porque cuando usted, hermano, tiene amor por el Señor, recibe nueva vida de Él, nuevos afectos y mucho deseo. Por eso, hermano, aquí el salmista empieza a hablar, bueno, en el versículo 150 habla un poco de los enemigos que aún le persiguen. Él tenía enemigos como tangibles, obviamente. Ahora, pudiéramos nosotros hacer un símil con los enemigos que aterran y buscan, hermano, hacerle caer en el pecado. Pero, ¿sabe qué, hermano? Enemigos el pueblo de Dios siempre tuvo. Incluso como iglesia también tuvo enemigos. Y la iglesia, hermano, si quiere hacerlo ahora también, va a tener enemigos. Hay un ejemplo práctico, sin duda, en el Antiguo Testamento, y es con Nehemías. Que Nehemías, hermano, es un libro muy interesante, si usted quiere leerlo. Es un libro que narra cómo el pueblo de Israel vuelve de la cautividad y empieza a reconstruir el muro. En cuanto a eso, en un momento hubieron enemigos que empezaron a atacar la obra que Dios estaba haciendo por medio de Nehemías y todos los que alrededor estaban construyendo. ¿Cuál fue la gran defensa de Nehemías frente a estos enemigos? Nehemías capítulo 4 nos da la respuesta. Nehemías capítulo 4, el versículo 9. Nehemías capítulo 4, en el versículo 9, la palabra del Señor dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vea usted cuál fue la prioridad. La prioridad fue orar al Señor, pero no se quedaron ahí. Empezaron a actuar y pusieron, por decirlo así, a vigilantes, para que no llegaran estos hombres a destruir la obra, a retrasarla. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles, hermanos, complejas, persecución puede ser por nuestra fe, problemas familiares o en el trabajo, problemas económicos, hermano, la respuesta es muy sencilla. Oramos a Dios, nos entregamos y luego ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar, empezamos a obrar, empezamos a hacer lo que nosotros debemos hacer, lo que el Señor nos manda que debemos hacer. Jesús en Mateo 26 llama la atención a sus discípulos y dice: velad y orad para que no entréis en tentación, hermano. Usted está en una batalla espiritual. Pero como dice el versículo 152, dice: hace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y hermano, yo creo que esa tiene que ser una confianza que debe estar en el corazón del creyente. Esa confianza en la palabra. Bueno, estoy enfrentando algún problema, la palabra tiene la solución. Estoy quizás desanimado, bueno, la palabra me va a animar. Estoy quizás viviendo en desobediencia, bueno, la palabra va a tener la respuesta. Me he equivocado al reaccionar así y así frente a algún hermano, hermana, frente a algún familiar o en el trabajo, me he equivocado, bueno, la palabra tiene la respuesta. Hermano, muchas veces nosotros queremos buscar la respuesta fuera de la palabra, cuando aquí está, hermano, solo que no conocemos suficiente la palabra. Ayer, hermano, pasó algo bien interesante, que es que cuando estábamos repartiendo invitaciones, bueno, estaba Valentina, estaba Jennifer, estaba Ricky, estaba hermana Valentina, las dos, Valentina Muñoz, Mondaca, y varios se fueron con el Bob Esponja que teníamos a repartir por allá. Entonces llevaron tantas invitaciones que yo me quedé solo con invitaciones como de la iglesia. Entonces empecé a invitar gente a la iglesia.
De repente, hermano, me acerco a dos jóvenes que estaban conversando. Digo, ¿me permite compartir? Y me dice, no, no, por favor, porque estamos en una conversación súper importante. Y dije, disculpe, perdón, y seguí. Entonces, cuando escucho eso ya sigo, pero algo interesante fue que mientras salía, lo único que logré escuchar parecía una conversación de un hermano mayor con su hermano menor, y el hermano mayor le decía, tú tienes que cambiar tus hábitos, tienes que dejar esta vida que te está destruyendo. Eso fue lo que alcancé a escuchar. No sé cuáles habrán sido las situaciones que llevaron a este joven a estar, el joven no se veía mal, para que su hermano estuviera interviniéndolo. Pongámosles que era el hermano, de repente era un amigo, de repente era el papá, pero estaba ahí preocupado por él. Me causó mucha ternura escuchar eso. Está preocupado por la vida de su hermano. Estuvieron mucho rato conversando. Luego de eso se fueron. Yo dije, y yo pensaba, ¿esta conversación habrá cambiado algunas conductas, algunos hábitos de este joven? Y yo dije, quizás sí. Quizás haya algunas reformas en su práctica de este joven. Quizás qué es lo que le estaba haciendo tan duro como para estar un sábado en la mañana hablando ahí con su hermano o con alguien que estaba preocupado por él. Pero yo dije, qué triste, porque quizás él va a poder cambiar algunos hábitos. Quizás va a poder cambiar algunas prácticas, quizás por el familiar, por sus cercanos, por gente que le ama. Pero nunca va a haber un cambio real en su corazón si no recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Va a poder cambiar muchas cosas por fuera, reformar muchas veces su casa. Pero como dice la Escritura, aquel que limpia la casa, al volver el demonio dice, mira, la casa está limpia, y viene con 7 más. Así es la vida de un religioso o de una persona moralista. Hermanos, si nosotros sabemos cuál es la respuesta, ¿qué estamos esperando para hablarle a la gente de estos principios, de esta palabra, hermano, que permanece para siempre? De esta palabra que puede cambiar la vida de una persona, que puede transformar el corazón de una persona, porque es el Evangelio lo que es el poder de Dios para salvación. No son las reformas, hermano. Más adelante, en el versículo 153 al 160, dice, mira mi aflicción. Obviamente está hablando el salmista hacia Dios. Y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Parece, hermano, que mientras se acerca al final de este salmo, puesto que ya solamente quedan 2 letras del alfabeto hebreo, este es un acróstico del alfabeto hebreo que tenían los judíos, parece que la vida se empieza a poner como más urgente, parece que siente más necesidad el salmista. Pero lo que él pide en el versículo cuando dice, mira mi aflicción, líbrame, es como, y luego dice, defiende mi causa, es como la idea de, Señor, provéeme la salida, por favor. Provéeme la salvación, Señor. Tú sabes, yo estoy pasando esta aflicción, pero Señor, tú provees la salida de esta prueba. Tú sabes, Señor. Como que está confiando en el Señor, está ahí, tiene su fe en Dios. Abraham usó unas palabras similares en Génesis 22:8, cuando el Señor dice, el Señor proveerá. El tan conocido Jehová Jireh, ¿no? Que dice, el Señor proveerá, Dios proveerá. Y es porque proveerá un cordero para la salvación, que es la necesidad más importante del mundo, hermano. Por eso ve la necesidad. Pero esa palabra luego dice, y redímeme. 154, dice, defiende mi causa y redímeme. La redención en aquel tiempo, hermano, se podía dar de muchas formas, pero hay un caso, hay un libro completo en el Antiguo Testamento que nos habla de la redención. Y es el libro de Ruth, donde un pariente redentor toma a una mujer por esposa, parte de su familia, a su suegra también, de esta mujer, no de él obviamente, y obviamente las redime, las cuida y les brinda todo lo que ellas necesitan, obviamente humanamente hablando. Entonces él dice, Señor, por favor, tómame.
Señor, redímeme, tú cuídame, Señor, por favor. Yo sé que mi causa, tú la tienes en tu mente. Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes lo que yo, tanto espiritual, física, emocionalmente necesito. En 1 Juan capítulo 2, hermano, versículo 1, dice que nuestro Padre que tenemos a nuestro Padre Celestial y que hay alguien que nos está acusando con nuestro Padre. El acusador, el diablo, eso significa diablo, hermano, significa acusador. Y él dice que está acusando a los cristianos. Pero dice, abogado tenemos para con el Padre. Su causa es defendida, hermano, por el Señor. Cuando usted peca, hermano, hay alguien que le está acusando ante el Padre. Pues el enemigo, el diablo, hermano, es el acusador. Y empieza ahí a acusarle, viste, a este hijo tuyo, ponga su nombre, y hacer X, algún pecado, algo en lo que usted se haya equivocado, algún pecado que haya cometido. Y de repente dice que hay un abogado, alguien que defiende su causa. Y ese es Jesucristo. Y dice, sí, él hizo eso. Bueno, lo va a negar, el Señor no es mentiroso. Pero dice, yo ya pagué por ese pecado. La deuda está lista, ¿eh? No hay nada que pagar. Ya está pagada la deuda. Por eso dice, hermano, si la gracia es tan grande la Escritura, ¿cómo nosotros vamos a seguir pecando para que esa gracia sobreabunde? Porque Cristo siempre nos va a perdonar. Dios siempre va a dar gracia, siempre va a defender la causa del cristiano. No va a haber un momento, hermano, en que yo diga, ya estoy cansado de ti. Ya estoy cansado de que peques. Por favor, deja de pecar, ya no eres más mi hijo. Ni siquiera te menciones como cristiano. No, hermano, no va a pasar porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Y por eso llega a decir el salmista en el versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. Porque la suma de algo, hermano, nos da el total. Entonces la suma de toda la palabra del Señor, hermano, es verdad. Todo lo que el Señor dice, hermano, es verdad. Y si usted encuentra algo en la Escritura que no le gusta, hermano, está usted en contra de la verdad de Dios, no de alguna persona. Porque esa es la relevancia que nosotros debemos tener. La palabra de Dios es viva. Constantemente dice el salmista aquí, vivifícame, vivifícame, como 3 o 4 veces lo dijo solo en esta sección y en el Salmo no sé cuántas, más de 10 quizás lo dijo. Vivifícame, dame vida, Señor, dame aliento, lo necesito. ¿Se ha sentido alguna vez, hermano, por las pruebas como muerto en vida? Porque a mí me ha pasado, hermano. A mí me ha pasado, yo sé que a usted quizás también, hartas veces. Y se siente ahí como que ya no puede avanzar, como que está todo tirado, como que usted no vale nada. De repente llega el pensamiento de como, ya si yo me muero, la vida sigue igual, así como súper dramático. Entonces empieza ahí la vida, pero el Señor dice, yo te doy vida, yo te animo, yo te fortalezco, ven a mí, pero ¿qué hacemos nosotros? Vamos a otras cosas, hermano. Vamos a otras cosas, hermano. Vamos a cosas del mundo. Creemos que el enfrentar los problemas, hermano, el enfrentar el desánimo, es buscar ánimo en las cosas del mundo, fuera de Dios. Es como quiero animarme, como Dios lo puede hacer, pero sin Dios, por favor. Hermanos, solamente lo haremos si nos vivificamos con la palabra de Dios. Dice, vivifícame, 154, conforme a tu palabra. 56, vivifícame conforme a tus juicios. Antes dice en el versículo 149, vivifícame conforme a tu juicio. Bueno, ¿cuántas veces la tendrá que decir el salmista para que la creamos, hermano? Que solamente Dios nos puede dar vida. ¿Recuerda la profecía de los huesos secos? Cuando le dice Dios al salmista, predica a estos huesos, háblale. Y ahí están los huesos secos sin vida. Pero de repente esos huesos secos se transforman, hermano, y toman vida y toman fuerza. Porque es Dios quien puede dar vida, hermano. Bueno, eso es lo que sucede en nuestra salvación, hermano. El Señor nos da vida real, pero también nos da vida en abundancia. Hoy, hermano, hoy Dios le puede dar vida, pero está en su palabra. No lo busque fuera, hermano, aquí está. Aquí está, hermano. Por eso, ¿cuál es la conclusión a la que usted llega de la palabra de Dios? ¿Concluye usted, hermano, que la Biblia es algo en lo que se puede confiar? ¿Concluye usted, hermano, que esta palabra le puede dar vida a usted? ¿Concluye usted, hermano, que es algo que debe desear en su vida? Porque si es así, hermano, usted podrá saber que la palabra tiene poder. Siempre es de fiar. Por la simple razón, hermano, de que aquí en la Biblia usted va a encontrar al Dios verdadero. Fuera no, hermano. Aquí lo encuentra. Y si lo encuentra aquí, hermano, va a encontrar al Dios que da vida, hermano. Real. Así que vamos a terminar orando, hermanos. Y luego de eso vamos a tener un tiempo, porque si viene una cosita especial.
Ahí lo voy a comentar, oremos.